Buenas noches, Buenas Jaime. noches. Gracias. A ver, entiendo que usted se pronuncia en contra de lo que ha ocurrido el 28 de julio en Venezuela, Sí. y el problema va escalando, y me refiero aquí en el país. Por ejemplo, acá muy cerca de estos estudios, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, está la Embajada de Venezuela, que ha cerrado todas sus puertas. El gobierno pidió que se vaya la delegación, pero yo no sé si eso ha sido del todo correcto, porque los venezolanos ahora no pueden tramitar, los venezolanos aquí, no pueden tramitar su pasaporte. Exactamente. ¿Qué solución vislumbra usted? Bueno, habría que precisar que la decisión de romper relaciones vino de Venezuela, ¿no? Si bien es cierto, el canciller había dado un comunicado enérgico, ¿no? Rechazando este fraude que a todas luces se ha cometido en Venezuela, aun cuando no haya utilizado ese término propiamente dicho, pero después la respuesta del régimen dictatorial venezolano ha sido la de romper relaciones, ¿no? Y son ellos los que han propiciado principalmente que el día de hoy los venezolanos aquí en nuestro país estén prácticamente abandonados a su suerte, ¿no? O sea, prácticamente algún tipo paria, ¿no? Porque no pueden ni siquiera contar con su propia embajada para la documentación que ellos necesitan para justamente permanecer en nuestro país. No tienen el aval de su país y tampoco pues podrían ellos regularizar su situación aquí en nuestro país. Es realmente lamentable lo que está pasando con todos ellos. Claro, pero ¿qué solución podría ofrecerse a una comunidad que suma alrededor de 2 millones de venezolanos en el país? Exactamente. Mira, recuerdo que al señor Otárola en un momento mencionar que había aperturado una especie de padrón, ¿no? Para que los venezolanos en situación irregular e ilegal puedan certificarse, puedan empadronarse y de esa manera pues tener un conteo exacto de su situación. Claro. Y evitar pues no de que gente que sí ha venido también con malas intenciones pueda seguir perpetrando sus crímenes en el completo anonimato, ¿no? Entonces, lo que se buscaba era que quienes realmente hayan venido aquí a trabajar y a desarrollarse con sus familias puedan estar debidamente empadronados. No sé en qué habrá terminado eso. Yo recuerdo que envié un oficio al señor Otárola para que se me informe el estado situacional de ese empadronamiento y hasta el día de hoy, Jaime, no he recibido ninguna respuesta. Ayer su colega Kelly Portalatino publicó un tuit en el que decía que todo había sido una maravilla, que la elección había sido transparente, y quien se ha sumado hoy es Guillermo Bermejo, ¿no? Que ha dicho que el proceso ha sido limpio, transparente, etcétera, etcétera. Lo escuchamos y lo comentamos. A ver. Soy parte de una delegación de más de 1000 veedores internacionales que hemos venido a cubrir las elecciones en Venezuela. Y hago este video porque siento que hay demasiada desinformación acerca de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Lo primero que hay que decir que, bueno, que el consenso de los más de 1000 observadores que hemos venido aquí es que la jornada electoral en Venezuela se dio en absoluta tranquilidad, de manera pacífica y con la presencia de representantes de todos los 10 partidos políticos que participaron en esta justa electoral. Al igual que yo, que soy congresista de la República, hay decenas de diputados, senadores de distintos países. De los 1000 observadores que hemos venido, representamos a más de 100 países. Entonces, como ustedes entenderán, ha sido pues una actividad bastante intensa en estos días y podemos dar fe de que la elección ha sido transparente. De consumarse, digamos, porque es casi un hecho que lo que ha ocurrido en Venezuela es un fraude. Las cifras que publica la oposición de las actas digitalizadas son realmente una vergüenza. No, una vergüenza son las del Consejo Nacional Electoral, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad política que asumen parlamentarios peruanos dando este tipo de manifestaciones? No, es una responsabilidad política bastante grave, ¿no? Ellos no han ido de observadores, ellos han ido de comparsa, ¿no? Para hacerle comparsa al régimen dictatorial de Maduro. Ellos han ido a ser cómplices de ese fraude a gran escala que se ha hecho en Venezuela. Han ido simplemente para darle la buena fe a el fraude que se ha cometido, ¿no? Ellos no han hecho ese papel de independientes, objetivos, ¿no? En la misma conferencia que dio Maduro, en el momento que se conocieron los resultados, estaban allí los veedores, ¿no? Los observadores, a quien Maduro incluso hasta saluda, ¿no? De Argentina y de otros países
que incluso saludaban y con bastante algarabía la mención del señor Maduro. Entonces, ellos no son observadores, pues, ¿no? Han ido simplemente para dar fe de la situación penosa que se está viviendo en Venezuela y ellos están asumiendo una responsabilidad bastante grande. Yo quiero pedir disculpas al pueblo venezolano por las declaraciones de estos congresistas, que son una minoría bastante minúscula en el Congreso y que pues está siendo completamente indiferente, ¿no?, con el dolor de miles y millones de venezolanos, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, ¿no? Creo que se merecen un poquito más de respeto y consideración esas personas que están sufriendo las inclemencias de un régimen dictatorial. Es atroz, claro, es atroz porque Maduro, su discurso, ¿no?, apela al argumento de somos soberanos, ¿no?, y que nadie más que Venezuela puede decidir sobre los asuntos de Venezuela. ¿Esa afirmación usted la comparte? Yo creo que sí. Sin embargo, hay que precisar... A ver, los países son soberanos en principio, ¿correcto? Pero cuando el problema ya se vuelve internacional, entonces yo creo que los países miembros de una comunidad pueden pronunciarse. Y como bien lo ha hecho la OEA, después de tanta presión también internacional, también se ha pronunciado. Porque además esto no solo afecta a Venezuela, nos afecta a nosotros como peruanos. Pero afecta a Colombia, afecta a Ecuador, afecta a Chile. Se ha ido, digamos, saliendo de Claro. Tratados internacionales. Entonces mi pregunta es, yo no sé si hace un tiempo usted y otros congresistas señalaban lo mismo respecto a el retiro de la Corte Interamericana. Sí. Nosotros somos soberanos, nosotros Claro. a nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Yo no sé si usted ha tomado cuenta que el caso venezolano puede ser un ejemplo para entender la importancia de cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales. A ver, yo quiero aclarar eso, Jaime. Una cosa es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra cosa es la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte pertenece a la OEA. Pertenece a la OEA, pero uno puede, digamos, no estar sometido bajo la jurisdicción contenciosa de la Corte y ser parte de la OEA y ser fiscalizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese tratado se firmó el 79. Así con Morales es. Entonces, Bermúdez por ejemplo, de la dictadura. un ejemplo de eso es Estados Unidos, es Canadá, que forman Venezuela parte de la OEA, pero no están bajo la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana. Entonces, ¿Recuerda usted el argumento que usó Maduro para salirse de la Corte? No lo recuerdo. Ellos eran Sí, soberanos. pero hay un entendimiento completamente distinto de lo que es Pero mire cómo soberanía, ¿no? terminó. Ellos entienden soberanía como aislamiento. Y la soberanía tampoco es aislamiento, porque vivimos en un mundo globalizado. Pero Sin embargo, retirarse de la cuando... Corte no es aislamiento. No, porque, a ver, es un acto de protesta cuando uno pide el retiro de la Corte Interamericana justamente frente a estas extralimitaciones en las que ha incurrido la Corte. Eso no significa que uno se tenga que salir de la OEA, de la ONU o de los propios informes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría dar. La Comisión es una cosa y la Corte es otra. Así es, la Comisión no efectivamente. tiene Hay mucha carácter gente que ha vinculante. confundido eso. Hay mucha Sí. gente que ha confundido El Congreso eso. en un comunicado confundió eso. Tuvo que corregirlo. Bueno, ¿se acuerda? sí, efectivamente. Hay que precisar que a veces por las siglas se pueden confundir, ¿no? Pero yo creo que Venezuela ha cometido el grave error de aislarse. En nombre de la salvaguarda de su soberanía, lo que ha hecho simplemente es validar un régimen dictatorial completamente aislado del mundo entero, y eso es justamente lo que hoy sufren nuestros hermanos venezolanos. Vamos a ir un momento, si nos permite, por favor. El origen venezolano pues es penoso, es triste, ¿no? Ver a esta gente, digamos, desprotegida, sin ninguna clase de protección, a la de Dios. A ver, ¿no? ¿qué les podría decir a ellos, pues, el señor Bermejo, la señora Portalatino, ¿no? Que se acerque allí a la embajada y les diga, pues, que las elecciones en Venezuela han sido transparentes, han sido, ¿no?, claras, han sido evidentes. A ver si se atreven a hacerlo, ¿no? Justo hablábamos antes del enlace de la importancia del derecho internacional, ¿no? de los tratados internacionales. Y creo que este es el mejor ejemplo. Sí, claro. ¿No? Este es el mejor ejemplo. Y por eso le decía que quizá quepa una reflexión en algún momento de que no es tan buena idea salirse de la Corte. Porque estamos en otro nivel, claramente. Exacto. En otro nivel. Ese es otro Pero tema. así se empieza. Después queda la gente a su merced. Es necesario tener una Corte supranacional que nosotros nos hemos adscrito en 1979 como una instancia más
por si la justicia peruana Bueno, yo no sabe resolver te las digo algo, cosas, Jaime, ¿no? yo estoy bastante esperanzado con la inclusión de 2 nuevos magistrados, como el señor Borea y el señor, el paraguayo, no me acuerdo ahorita su apellido, pero creo eso que le podría dar a la Corte Interamericana un tinte más democrático, ¿no? Con lo cual dejamos la idea de salirnos de la Corte. Podría darse, ¿no? Pero o sea, yo creo, esto es para llamar la atención, Jaime, ¿no? Claro, pero nos Porque sirve de ejemplo también, ¿no? tenemos que tener, digamos, en una corte tiene que tener pues la representación de toda la ciudadanía, ¿no? No solamente de una línea ideológica. Y creo que hoy en día pues es importante poder darle una revisada precisamente para qué sirven estos organismos, ¿no? Y justamente era lo que nos cuestionábamos. Pero ahora con mire lo que respecto- sirven, pues. Pero muy mire, importante. pero la gente clama por organismos internacionales. Justamente, por esa razón es que hemos sido también críticos con la OEA, ¿no? Porque la OEA, donde realmente tiene que estar, donde cuando realmente se la necesita, se toman el tiempo Pero se han del pronunciado, mundo, ¿no? ¿no? Se han Ya, pues pronunciado. después de cuántas horas, ¿no? O sea, yo creo que en otras circunstancias lo hace mucho más rápido. No, pero Entonces, se pronunció, habría que ¿no? ser Ahora, de críticos ahí Maduro también. se ha metido con nosotros, digo, como país, ¿no? Claro. Ha hecho una declaración, primero, como le digo, como país, Sí. y segundo, al gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿no? A ver, vamos a ver un pasaje de la declaración de Maduro. Yo veo que en el mundo mucha gente, algunos gobiernos salen con comunicado. Comunicado por aquí, comunicado por allá. El gobierno no electo, repudiado por su pueblo del Perú, saca un comunicado y que reconociendo como presidente de la República de Venezuela al nuevo Guaidó. Esta película la hemos visto, ¿verdad? Pero la película tiene sorpresa. Y va a tener un final bonito y feliz para ustedes, compatriotas. Tengan la seguridad. Lo de no electo no es cierto. No es cierto. Así Pero es. lo de repudiado, que es una palabra exagerada, ¿no? También. Podría ser ilegítimo, impopular. Creo que la palabra sería impopular, digamos. Pero eso a él que le importa, digamos, ¿no? Sí, O sea, claro, por supuesto. No, yo creo que, como bien tú lo dices, esa narrativa, ¿no?, de no electo es la que ha confundido a muchísima gente, incluso aquí en el Perú, ¿no? Gente que piensa pues, que la señora Boluarte se sacó la rifa y por eso está ahí como presidenta. No, ella ha sido elegida en una plancha Estaba presidencial en la plancha, con, pues, con ¿no? el señor Eso es. Castillo, ¿no? Sí. Ahora, estas majaderías, pues, del señor Maduro hay que tomarlas por quien viene, ¿no? Yo creo que la comunidad internacional tiene que mostrarse sólida y, como bien lo ha dicho Maduro, ¿no? Tampoco sirve de mucho los pronunciamientos, ¿no? Habría que analizar algo más. Y ahora que están habiendo ya, lamentablemente, algunos fallecidos, yo creo que la Corte Penal Internacional podría actuar Tiene y, ya procesos, Maduro. activar el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? ya ver tiene si procesos Maduro por a ver si por ahí tortura y tal. a ver en si la por Corte ahí Penal Internacional. replantean algo que más que un comunicado o un pronunciamiento que ya sabemos que a Maduro porque le importa, ¿no? Hablando de cortes y de fiscalías y de sistemas de justicia, vamos un momento al plano local, si nos permite, porque la Fiscalía ha emitido un comunicado en el que presenta, ¿no?, una denuncia a la presidenta Boluarte, al ex premier y ex ministro de Defensa Alberto Otárola y al ex ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado. Entonces, esto en algún momento va a tener que pasar por el Congreso. ¿Usted aprobaría o no esta denuncia? Bueno, nosotros no vamos a ser quienes lo vamos a calificar, Jaime. Pero porque levantarían el fuero en principio- algún momento si el fiscal lo pide, ¿no? No, pero no nosotros. O sea, mientras la presidenta sea presidenta, mientras Dina Boluarte sea presidenta, no se le puede acusar por esos delitos. Tendría ella que dejar el cargo para que... Acusar no, se puede investigar, digamos, Investigar ¿no? El sí, presidente Castillo. investigar sí, pero Claro. nada sirve de investigar si no es que no se va a llegar a una conclusión. Quienes van a hacer eso va a ser el próximo Congreso, ¿no? Ahora, yo creo que esto es una especie de remedio porque acuérdate que también la Fiscalía ha archivado una denuncia por genocidio, ¿no? Claro, el Contra Dina término Boluarte, siempre ¿no? estuvo mal colocado, me parece, Sí, ¿no? ha sido un exabrupto de quienes han querido aprovechar el momento para traerse algunos créditos políticos, ¿no? Porque, claro, genocidio no se aplicó, pues eso no se llama genocidio ni aquí ni en la China, Homicidio ¿no? calificado, Pero sí, le parece. yo creo que por ahí podría haber. El tema está que también es un poco, creo yo, peligroso atribuirle a la presidenta hechos que ha cometido una persona, ¿no es cierto?, como un policía o un militar, si es que
ha ocurrido esas ejecuciones extrajudiciales, porque sería avalar estas teorías de que el presidente tiene responsabilidad directa sobre la muerte de una persona. Bajo esa misma concepción... Autoridad inmediata. Claro, bajo esa misma concepción, el señor Sagasti tendría que ser denunciado, porque en su gobierno también hubieron fallecidos en Virú, ¿te acuerdas? En las protestas de los agricultores. El señor Merino, el señor Castillo, pero también. En el Congreso el paro dijeron que Merino no. Claro, pero el paro de transportistas, ¿no? Aquí con Castillo hubieron cerca de 5 fallecidos. Entonces, todo presidente sería acusado por homicidio cada vez que existe una protesta y hay saldos fatales, ¿no? Yo creo que habría que evaluar muy bien eso, ¿no? A propósito del presidente, el precedente lo sentó de alguna manera en el Congreso, creo que el congresista Cabero, hoy tercer vicepresidente, cuando dijo que Merino no tenía ninguna responsabilidad. Y bajo esa misma lógica, ¿no? Creo que podría aplicarse también en estos casos. Lo que sí se podría evaluar son responsabilidades políticas, que es distinto. Acá lo que se le atribuye son responsabilidades penales. El homicidio calificado. Entonces yo creo que ahí habría que evaluar con pinzas. Vamos a ver en todo caso qué dice la Fiscalía, ¿no? La presidenta se fue de boca en el desfile, pero la ministra de Cultura nos ha salido con una interpretación auténtica, por decirlo así. A ver, vamos a ver. Los funcionarios públicos somos humanos también. Podría, como tú bien lo has dicho, haber respondido eso. No lo sé, porque ahora también con los videos pueden verse o no pueden verse algunas cosas. Pero más allá de eso, ¿pueden verse o no? Porque hay inteligencia artificial, ponen que esto podría ser... No lo sé. Pero habría que ver. Tú misma has dado la noticia y has comentado que habría, ¿no? Podría haber respondido así. Más allá de eso, podría haber respondido porque también es una persona. Lo importante es que la presidenta está trabajando por el país. De esa la manera, presidenta y el gobierno y en general todos los ministros y los sectores estamos reactivando la economía, trabajando para que el Perú siga adelante. ¿Qué le parece esta interpretación? No, yo no sé, ¿no? Bueno, creo que todos lo escuchamos, ¿no? Claro, tratando de justificar lo injustificable, ¿no? Si eso hubiese sido falso, ya habría salido un comunicado de parte de la presidencia negando, ¿no? La autoría de ese tema, pero yo creo que le ha faltado el respeto a su investidura a la presidenta Boluarte, ¿no? Ha caído en la provocación y pensando que nadie pudo haber grabado la situación y lamentablemente ahora va a tener una cosa más que explicarle al país, ¿no? Claro, le ha faltado el respeto a la investidura, sí, eso es cierto. Alejandro Muñante es congresista por Renovación Popular y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias, Vamos a hacer la...